Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Buenos días, querida familia. En este nuestro tercer día de devocional, en el cual estamos estudiando las bendiciones espirituales en Cristo, continuaremos con los versos que nos corresponden en este día. Le invito a que en sus Biblias leamos Efesios capítulo 1, versos del 7 al 10. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, con la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Para entender lo que Dios nos quiere decir en estos versos, debemos recordar lo que hemos visto en los 2 días anteriores, que como un pequeño resumen se podría decir que en los versos anteriores, es decir, del 3 al 6, examinamos la obra del Padre, intentando entender algo de lo que quieren decir las palabras: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese hecho casi increíble, que de alguna manera, mediante la naturaleza de Dios como un ser eterno, pudo vernos antes de que el mundo existiera, y no meramente como una posibilidad, sino como una persona real, para vernos como somos en nuestra necesidad y elegirnos para ser santos y sin mancha, para ser sanados por Él. Entonces Él, por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Él se movió para iniciar la actividad que nos alcanzaría. Nos eligió para ser sus hijos, decidió adoptarnos en su familia y hacernos partícipes de su propia naturaleza. Ahora, a partir del versículo 7, examinaremos en este gran pasaje la obra del Hijo. Vemos cómo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ahora de hecho se mueve para llevar a cabo lo que el Padre ha decidido. El acto de decidir fue del Padre. El acto de llevar a cabo es del Hijo. La primera etapa de esta acción nos es dada en los versículos 7 al 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Somos redimidos por Jesús, pero seguramente usted se pregunte, ¿qué significa la palabra redimir? La definición más clara es liberar a alguien de un castigo, o recuperar algo que se había considerado perdido o embargado. Por lo tanto, en base a esa definición, podemos entender lo que la palabra de Dios quiere decir cuando nos dice que tenemos redención por su sangre. Nuestro Señor Jesús pagó el precio por nosotros, nos liberó del castigo al que inexorablemente íbamos y nos compró a precio de sangre. El enemigo tenía, luego del pecado original de Adán y Eva, derecho a tocar nuestras vidas, y el pecado había arruinado nuestra relación con Dios. Pero Jesús vino a pagar rescate por nosotros. En otras palabras, Dios le dijo al enemigo: si el precio es la sangre de mi hijo, pues lo pago, con tal de que ellos puedan tener la posibilidad de ser libres. En tiempos de esclavitud, los esclavos eran vendidos, y quien compraba a un esclavo era su dueño, y ese esclavo debía obedecerle en todo, y ya no era dueño de su propia vida. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero Jesús pagó el precio por nosotros,
pero en vez de llevarnos cautivo, nos puso en libertad. En otras palabras, familia, pagó un precio de sangre por ti y por mí, para ponernos en libertad y abrir el camino al Padre. Nos ha librado del castigo, nos ha recuperado cuando estábamos perdidos y en esclavitud. Debemos entender que el enemigo tiene una estrategia, y es hacernos creer que somos libres, pero en verdad no lo somos. Sin Cristo somos esclavos del pecado, de nuestros propios deseos y concupiscencias. Somos esclavos del pasado y del enemigo mismo, que sutilmente se camufla para que no nos demos cuenta del grado de esclavitud a la que somete nuestras vidas. Nuestra mente es sometida a todo tipo de engaños, de falta de autoestima y de amor propio. Somos sometidos al engaño de que nadie nos ama o de que estaremos solos toda la vida. Pero Cristo vino para borrar todas esas mentiras. Él clavó en la cruz cada una de esas mentiras del enemigo. Y si miras la cruz y oyes lo que Él te está diciendo en esta mañana, tendrás libertad. No dejes que el enemigo te someta a una esclavitud que ya no tienes, porque ya fuiste rescatado. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por lo tanto, ya no te dejes engañar, tú eres libre y más que vencedor en Cristo Jesús, quien pagó el precio por ti y por mí. Todo está pagado. Tenemos el pase a la libertad y el camino al cielo lo tenemos abierto. Solo debemos acercarnos confiadamente, sin temor, entregarle a Él todas esas mentiras con las que el enemigo nos ha atormentado y lastimado. Entrégale tus dolores y aquellas cosas con las que no puedes, y descansa en Él. Él nos ha rescatado del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Ya no somos esclavos, somos libres, somos hijos, somos redimidos. Ahora llegamos a la segunda obra de Dios Hijo a favor de su iglesia. Él reveló el misterio de su voluntad. Leamos los versículos 9 al 10 de este primer capítulo de la epístola de los Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muchas veces hemos leído estas frases sin entenderlas o sin saber a qué se refieren. En Colosenses, en Efesios y en un versículo al final de Romanos se nos habla del misterio de Dios, y se nos dice que ese misterio estuvo escondido desde los siglos y edades. Cuando Cristo vino, nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El misterio es el propósito de redención, el sacrificio de su propio Hijo para salvarnos, que hasta que Cristo vino estaba escondido en sus consejos como misterio, pero que ahora era revelado para la humanidad. Su plan para el mundo no se comprendería por completo hasta que Cristo resucitara, y así fue. El versículo 10 nos dice: reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nos habla que cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. La voluntad de Dios es llenarlo todo de Cristo, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Querida familia, terminemos este tiempo devocional en oración y digámosle: gracias, Padre,
por desbordar tu bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Reconocemos que no estamos solos. Tú eres real, existes y estás en control de todas las cosas. Nos amas a pesar de nuestros pecados y desvíos. Tu gracia nos sustenta y nos capacita para ser conformes a tu voluntad. Te pedimos que tu poder siga perfeccionándose en nuestras debilidades. Amén. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.